Si esto sigue así, ojalá y espero que luego no empiecen a censurar a todas y a todos ustedes. Bueno, pues hay una larga historia también con el PRI, Alejandro, pero no es la Sí, intención. pero ese es no el pasado, intención. Azucena, eso ¿Sí? no te tocó a ti te está tocando vivir este presente. Sí, y hay que hablar del presente, hay que hablar de este gobierno. Aquí nuestro trabajo es consignar una cosa a la otra. A ti te dicen el sepulturero del PRI, que vas a acabar con el partido, que eres un dictador. Yo pudiera decir muchas cosas y las respeto, pero no. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarle esta información a cada vez más mexicanos. Es lunes 8 de julio del 2024. Y vámonos con la información porque Alejandro Moreno lo hizo una vez más. Lo que ya se veía venir ya sucedió. Recordemos que el día de ayer el PRI nacional tuvo su asamblea nacional con dirigentes con un propósito. El propósito era cambiar los estatutos para que Alejandro Moreno y Carolina Villano se pudieran reelegir. Y el día de ayer domingo se hizo. Se cambiaron los estatutos y Alejandro Moreno se queda en la dirigencia del PRI. Esto obviamente ha despertado muchas inconformidades y posiblemente estas inconformidades traerán la expulsión de Dulce María Sauri, así como también probablemente de Beatriz Paredes, quien son estas dos las que más se han opuesto férreamente a la reelección de Alejandro Moreno. Y es que fíjense, recordemos que antes de esta asamblea había voces como la de Beatriz Paredes que decían y invitaban a las personas de la asamblea priista que mantengan los principios antireeleccionistas del PRI. Y dice Beatriz Paredes, el PRI nació contra la reelección. Esto es lo que argumentaba Beatriz Paredes, pues el día de ayer resulta que esto valió cacahuate. Ya la asamblea decidió que Alejandro Moreno se queda. ¿Y cómo lo hizo? Obviamente esto es cuestionable. Pues resulta que fue una asamblea a puerta cerrada con puros allegados a Alejandro Moreno y obviamente ellos aceptaron cambiar los estatutos priistas para que Alejandro Moreno se pueda quedar hasta 12 años. Ya lleva 4, va por otros 8. Fíjense nada más. Resulta que ante esto ya hubo voces también de Dulce María Sauri, quien ya también había hablado de esto. El día de hoy rechazó la reelección de Alejandro Moreno y dijo, y así calificó a Dulce María Sauri, no a la muerte del PRI. Y es que en una entrevista con Azucena Uresti, Dulce María Sauri dijo que esto significaba la muerte del PRI. Prácticamente Alejandro Moreno convirtió al PRI en su negocio. ¿Por qué en su negocio? Porque recordemos que Alejandro Moreno se puso en la lista plurinominal como número 1 para el Senado. Pero resulta que él no quiso este huesito, dijo esto es poco, ahí voy a ganar 132,000 pesos al mes. Dijo mejor me quedo como dirigente del partido porque yo voy a recibir lo que nos da de presupuesto el gobierno, el INE, a los partidos políticos. O sea, él va a repartir el queso. Él se quiso quedar al frente del PRI para repartir puestos, dinero y quedarse también obviamente con su mochada. Pues resulta que después de esto, el día de hoy ya se da el primer agarrón fuerte entre Alejandro Moreno y Dulce María Sauri. Resulta que en esta entrevista con Azucena Uresti, pues la verdad es que los echó a pelear. Primero que nada estuvo Dulce María Sauri y después en llamada con Alejandro Moreno, pues la verdad es que los echó a pelear y se dieron con todo. Al grado de que Alejandro Moreno está analizando expulsar a Dulce María Sauri del priismo, del partido. Vamos rápidamente a escuchar esto que sucedió. Primero que nada lo que dijo Dulce María Sauri sobre la reelección de Alejandro Moreno y después lo que le contesta Alejandro Moreno. Bueno, pues como ya lo había adelantado aquí, en dos ocasiones, en un par de semanas hablamos con Alejandro Moreno y le preguntaba si él tenía la intención de reelegirse en la dirigencia nacional del PRI. Nunca dijo que sí, expresamente, pero tampoco lo negó. Él dijo que iba a acatar la decisión de la asamblea, lo que decidiera la asamblea, y pues ayer, sin mucha sorpresa, la asamblea decidió pues que sí, Alejandro Moreno puede reelegirse en la dirigencia del partido a pesar de los pésimos resultados de la elección pasada, a pesar de que el PRI se queda rasguñando apenas el 10% de la elección del 2 de junio. Dice Excelsior, deja de lado el PRI la máxima de la no reelección. Sin límites, Alito se eterniza en el PRI. Se valida la modificación de estatutos. La rayuela de la jornada, por ejemplo, dice: gran cambio del PRI a RIP.
Ayer, bueno, circuló profusamente una esquela diciendo que el PRI había muerto con la consumación de Alito Moreno para poder reelegirse al frente del partido. Se impone Alito, plancha reelección, dice Reforma, pese a reclamos, líder del tricolor se alista para 8 años más en el cargo. Pavimentan el camino Alito para perpetuarse, dice el Universal. A la basura, 95 años de historia. Dulce María Sauri, expresidenta del partido. Buenos días, Dulce María. Buenos días, Azucena. Pues ahí está, Alejandro Moreno lo hizo, la asamblea, hay reelección en el PRI. Desafortunadamente no sucedió el milagro de la reacción de la mayoría frente a lo que es una amenaza inminente del declive final del PRI. Todavía yo creo que hay algo muy positivo en todo este proceso que llevó a la asamblea de ayer. Es el hecho de que grupos de priistas, no solamente en la Ciudad de México o quienes fuimos dirigentes nacionales, sino en los estados, levantaron la voz para rechazar los cambios en el partido a la medida de la ambición de perpetuarse en el cargo de la presidencia. Esa es la parte positiva, aún dentro de lo negativo que se dio ayer. Dulce María, Maleforio Beltrones ha dicho que se van a impugnar estas modificaciones. Supongo que se va a sumar un grupo en el que usted va a estar integrada, ¿o no? Efectivamente, la vía legal, como habíamos mencionado cuando estuvimos comentando, comentamos también que hay dos vías. La impugnación legal, que tiene que hacerse en los tiempos que establece el Código de Procedimientos Electorales, y la impugnación política, que esa se hará dentro del partido y también, desde luego, en la propia sociedad que está interesada en el futuro del PRI, porque todavía existe un sector en que lo que está pasando en el PRI importa. ¿Por qué Alejandro Moreno querría mantenerse al frente del partido, Dulce María? Pero el real, Azucena, y el real yo creo que ronda por el lado de los recursos económicos. Estamos hablando que aún con esta disminución severa de la votación del PRI, con las reglas actuales, el PRI va a recibir un financiamiento público importante. ¿Cuánto es? ¿Como 12,000 millones o cuál es la cifra? A ver, mira, con los cálculos actuales, y sin meterme al detalle, ¿no? Posiblemente en los próximos 3 años vaya a recibir alrededor de 5,000 millones de pesos. Pero te subrayo, con las reglas actuales, porque si algo es muy previsible que Morena y sus aliados, con su mayoría calificada, hagan en la Cámara de Diputados, es culminar una reforma electoral que la oposición controvirtió en diciembre de 2022. Y uno de los elementos de una reforma constitucional, ya no legal, sería la disminución drástica del financiamiento a los partidos políticos. ¿Lo ven como un negocio? Pues digamos que buscando cuál es el atractivo de arraigarse a una dirigencia de un partido que ha llevado a sus mínimos electorales, parece ser que es lo único que justifica, o no justifica, sino explica ese interés desmedido, desbocado de quedarse en la presidencia. ¿Hay oxígeno para el PRI para el 2030, Dulce María? Primero, que no se muera en el 27. ¿Ves su final en el 27 con la dirigencia de Alejandro? Puede tocar la puerta, indudablemente. Nosotros no podemos decir que no nos va a pasar lo del PRD. PRD tuvo un porcentaje parecido al nuestro, menos del 10% en 2018, tuvo la mitad, 5% en 2021 y fracasó rotundamente en el 24. Gracias, Dulce María Sauri. Gracias, buenos días. Hasta luego. Gracias. Alejandro Moreno, presidente del PRI en la línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días, Azucena, con el gusto de saludarte como siempre. A ver, ¿qué dices? ¿Lograste escuchar algo de lo que dijo Dulce María? Sí, mira, lamentable lo que comentan, lo que dicen. Sí, verdaderamente es lamentable que hoy gente que recibió los mayores beneficios del PRI hoy esté no solo atacando a su partido, sino generando este clima donde lo único que hacen es hacerle el servicio al gobierno. Lo han hecho todo el tiempo ellos. Yo sé que tú sí aceptarías un debate, Alejandro. Claro, yo el día ¿se los puedo proponer? No tengo ningún problema, claro, ningún problema. A Dulce María, no sé. A Dulce María y al que ustedes quieran, yo no tengo ningún problema. Simple y llanamente lo único que tenemos que hacer es qué tenemos y qué valemos en el partido, qué es lo que representan, qué es lo que han hecho. 50 años lucrando, todos los que están, mi querida Azucena, están luchando por querer mantener sus privilegios, tienen cerca de 80 años, todo ese grupo que está luchando, que está tratando de dividir al PRI,
tienen cerca de 80 años, llevan 50 años en la política mexicana. Hemos escuchado ya, Alejandro, las voces de Mario Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Francisco Labastida, Dulce María Sauria, quien escuchábamos hace un ratito. Y bueno, seguramente tú ya leíste el editorial de Aurelio Nuño en La Jornada, en donde dice que se consumó el golpe. A pesar del llamado que hicieron los militantes, la dirigencia optó por su cuartelazo. El PRI, bajo las siglas del PNR, nació en el 29 con dos propósitos: poner fin a los caudillos y crear instituciones. La prohibición de la reelección fue el instrumento clave para lograr ambos objetivos. Sin embargo, el día de ayer, después del peor resultado electoral de nuestra historia, la dirigencia inició el cortejo fúnebre de nuestro partido, dice Aurelio Nuño. Alejandro, muchas críticas. Mira, Azucena, lamento mucho lo que ocurre. Te voy a contestar y ya te voy a hablar de los temas importantes, si así bien lo tienen, porque el tema es que muchas veces les gusta estar confrontando a quienes estamos en los partidos políticos para generar algo que no hay. Te voy a contestar, te voy a contestar, así es, porque hay que hablar de las cosas buenas. Jamás he visto que les hicieran tantas entrevistas a todos estos que han estado dando entrevistas, a Azucena. Jamás vi que les dieran una entrevista para hablar bien del PRI, para presentar las propuestas, para defender algún candidato, para ir a una campaña. Estos políticos que mencionas, sobre todo al último que mencionaste, es un político de Café de Polanco. No conocen el PRI, no sabían ni dónde estaba el PRI. A ver, Azucena, se fueron a vivir al extranjero 5 años. Abandonaron a las y los priistas 5 años, se fueron a la comodidad para no estar en los problemas, jamás levantaron la voz en contra de este gobierno que persiguió a las y los priistas. Fue ese el gobierno pasado. Por cierto, imagínate nada más, en la candidatura presidencial nuestra del 18, uno era el coordinador general de la campaña y perdimos la presidencia de la República, Aurelio Nuño, y el otro, que era presidente del PRI, andaba diciendo y acreditando si era priista. Entonces tenemos que ser realistas. Ahora, estoy de acuerdo, pero la votación más baja del PRI fue 2024, Alejandro. De resolver lo que ocurrió y de responder ante el PRI. Por eso vamos a recorrer el país y le vamos a decir a la militancia todos estos personajes lo que eran. Díganme en qué acto de campaña estuvieron, a quién apoyaron, qué defendieron, cuándo han levantado la voz. Terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto y salieron huyendo de México. Ellos abandonaron el PRI, por eso los resultados del 2 de junio, 9.5% de la votación apenas. A ver, Azucena, el resultado del PRI no es inherente a un resultado, a una persona. Traemos lo de hace 30 años, el partido no se adecuó. Lo que te digo, los grandes errores que se hicieron y no perdieron la oportunidad para seguir lucrando. Por eso hoy dimos un paso importante. Vamos a ir al recorrido nacional, a que hable la militancia, a que se paren ellos en las asambleas para que veas cómo les va a ir en las asambleas, porque jamás se pararon en un evento del PRI, jamás han hablado del PRI, han lucrado con el PRI, son una vergüenza. Aurelio Nuño, Azucena, ni siquiera está afiliado al PRI. Ahora, es una vergüenza, es de risa. Tú, Mario Fabio, que va a ser senador de tu partido, Alejandro. Permíteme terminar, por favor. Hay una campaña mediática en todos los medios, en la radio, en la tele, en todos lados, para atacar al PRI. ¿Te parece? Todas las primeras planas, claro. Bueno, las primeras planas porque bueno, no es una nota menor. No, pues ahorita no es una nota menor, pero en las campañas jamás sacaron las propuestas del partido. Entonces hay que ser críticos, hay que ser serios. Yo soy un hombre político echado para adelante. A mí no me van a doblar, no me va a doblar este gobierno, con esa bola de cínicos y corruptos a su servicio, porque lo que quieren es un PRI de rodillas. ¿Qué tiene que ver el gobierno? Que le apoye todo claro, si el gobierno los utiliza, el gobierno feliz de que le estén haciendo el servicio de tratar de impulsar la división en el PRI, pero ya les demostramos que no lo van a lograr. El PRI está unido el país. Yo no me siento aludida porque aquí te hemos buscado prácticamente todas las semanas, hemos tenido el mayor número de entrevistas seguramente contigo. Claro que le dimos voz a Dulce María, también buscamos a Mario Fabio, no lo logramos, y algunos otros actores políticos. Porque, pero también te quiero aclarar, tú todos los días me buscas siempre y yo siempre te contesto a la hora que me llames, aún sea solo para hablar de los conflictos que hay. Pues de lo que está sucediendo, ahora. Que tenemos, acuérdate que tenemos tú y yo, siempre era yo invitado contigo a tener una plática larga, se fue reduciendo de minutos, también te lo quiero decir, porque hablábamos de los temas importantes del país. Entonces yo creo que hay que hablar, es importante debatir, y yo estoy puesto y listo, yo estoy listo para el debate siempre. ¿El PRI va a llevar a su candidato, va a recuperar la candidatura presidencial con un priista en el 2030? Yo creo que lo importante es construir una coalición sólida, fuerte, es buscar perfiles, es replantear lo que estamos haciendo a nivel nacional como partido político, escuchar, entender, tener claro esos 6.6 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por nosotros, y te lo voy a precisar porque luego van compañeros a los medios de comunicación, entrevistas y no los precisan. La tercera fuerza política del país es el PRI. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los resultados del Instituto Nacional Electoral. 10% de la votación. Tenemos 16 senadores, tenemos 33 legisladores y después del resultado del 2 de junio somos la tercera fuerza política. ¿Y eso te parece satisfactorio?
No es que sea satisfactorio, es el resultado de la jornada electoral. Todos hubiéramos querido tener un mejor resultado. Entonces no entiendo muchas veces cómo puede ser posible que pareciera que festejan muchos que a la oposición le vaya mal, porque es quedar bien con el gobierno. Hay que ver hacia adelante. Vean otros países, Azucena. Si esto sigue así, ojalá y espero que luego no empiecen a censurar a todas y a todos ustedes. Bueno, pues hay una larga historia también con el PRI, Alejandro, pero no es la intención. Sí, pero ese es el pasado, intención. Azucena, eso no ¿Sí? te tocó a ti te está tocando vivir este presente. Sí, y hay que hablar del presente, hay que hablar de este gobierno. Aquí nuestro trabajo es consignar una cosa a la otra. A ti te dicen el sepulturero del PRI, que vas a acabar con el partido, que eres un dictador. Yo pudiera decir muchas cosas y las respeto, pero no es así. No es así porque eso es lo que le gusta al gobierno, eso es lo que les gusta, el pleito, la división. Hay que ver hacia adelante. ¿Te sientes cómodo con la reelección? ¿Te sientes cómodo, Alejandro? Honestamente. Pero a ver, es que para empezar quedaron exhibidos. Pues pensaron que era una asamblea electiva. ¿Cuál elección? Es un instrumento que se pone y que hay en los documentos básicos aprobados por la asamblea, Azucena. Una asamblea a la que acusan que solo dejaron entrar a simpatizantes tuyos, Alejandro. No, esa es la narrativa que hace el gobierno y tú hoy tristemente repites. El gobierno no lo he escuchado, yo no he escuchado al gobierno. No, son delegadas y delegados electos, Azucena. Como no conocen, como no participan en las asambleas, repiten la narrativa de estos. ¿Te sientes cómodo con la reelección? Por eso está la campaña mediática, atacando. No hay ninguna campaña, Pero no me van a doblar, Azucena, no tengan duda. No hay ninguna campaña. Hay una pregunta, solamente, ¿te sientes cómodo con la reelección? Con firmeza y con claridad. Así es, nosotros estamos trabajando y eso es lo que nos va a ayudar. Hay que tener ánimo, hay que luchar por este país, hay que tener energía, no hay que doblarse al poder. Auguran la muerte del PRI en el 2027, Alejandro, bajo tu dirigencia. Lo mismo hicieron en el 2000. Y aquí estamos, y tenemos altibajos, y recuperamos la presidencia de la República. Todos esos agoreros que hacen ellos se equivocan y se van a volver a equivocar, pero aquí se van a topar con pared. Lo veremos. Gracias, Alejandro Moreno. Gracias por esta conversación. Muy buen día. Gracias, Alejandro. Fíjense nada más esto que dice Alejandro Moreno. Resulta que es una campaña del gobierno en contra de Alejandro Moreno. Pues, ¿qué se cree? Si no es importante. O sea, Alejandro Moreno, ¿qué? O sea, ¿qué se cree como que para que el gobierno vaya y lo ataque? Incluso hasta misma Azucena Uresti le da risa y dice, no hay ninguna campaña, simplemente es una pregunta. ¿Estás cómodo con tu reelección? Obviamente evadió en todo momento esta pregunta porque él sabe que no es correcto lo que está haciendo y sobre todo sabe que al interior del prismo no lo quieren. No lo quieren, pero se está imponiendo. ¿Con quién? Con sus cuates. Con sus cuates porque en esta asamblea solamente entraron personas, delegados, allegados a Alejandro Moreno. Y probablemente Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Manuel Fabio Beltrones, van para afuera. Porque todo aquel que levanta la voz y le estorba a Alejandro Moreno, los corre, los echa del PRI, así como pasó con Osorio Chong, como pasó con Ruiz Massieu. Siempre ha sido así y la verdad es que Alejandro Moreno tiene secuestrado a este partido. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.